Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensante y prudente, católico por convicción. Su nombre es el Meyer Arana, un apologista de Dios. Solo tenía 1 año y medio cuando a Dios fue consagrado, el Señor lo bautizó. Con su espíritu divino para ser testigo de él. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Edicto de Milán. Hay hermanos separados que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica y confunden lo que es pues el Edicto de Milán, donde se da la libertad religiosa pues a una iglesia que ya tenía pues más de 300 años de existencia. Así que hoy vamos a refutar esa mentira y sabemos entonces que con los emperadores, tanto Licinio y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del año 313, establecen que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Oiga, se superaba el decreto con el que Galerio unos años antes toleraba a los cristianos. Celebramos este año el 17º aniversario del decreto porque los cristianos pudieron vivir sin dejar de ser cristianos. Los emperadores Licinio y Constantino daban ese edicto de Milán, uno para Oriente y otro para Occidente, y con él los cristianos irían ascendiendo a la escala de los cargos en el imperio. De hecho, uno de los mismos emperadores que concedieron el decreto al que nos referimos terminó siendo cristiano y conociendo pues a las iglesias tantas donaciones que serían pues cimientos de poder temporal que pasados los años tendrían la iglesia. Su misma madre, que figuraba entre los santos, que estamos hablando de Santa Elena, que es la mamá de Constantino, sería una de las personas que ejercían su flujo para que pasados unos años la religión que fuese perseguida, la religión de los mártires, en un intento de ahogarla en sangre, terminara siendo la única opción religiosa que daban a sus súbditos los mismos emperadores. Nos estamos refiriendo al decreto Cunctus Populos, con el que el emperador Teodosio declaraba a la Iglesia Católica la única religión que practicaba el cristianismo. Oiga, la única religión que practicaba el cristianismo, seguir en los dominios del imperio. En 3 siglos se había pasado de ser una religión proscrita a ser la única apoyada desde el poder civil mismo, hasta el punto de quedar prohibido a algunas otras. Con ese decreto del año 313 comenzaba la iglesia a caminar, que hoy se considera ideal para la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo para continuar su obra salvadora en medio de los hombres, pudiera llevarse a cabo. Podría decirse que lo que luego obtendría la iglesia cuando fue declarada por el poder civil como la religión exclusiva sentó las bases para una historia atormentada. Esta confusión y mezcla del poder civil y el religioso dio origen a realidades de las que hoy no podemos enorgullecernos. Con el decreto del 313 aparecía pues en la historia la iglesia un elemento que hoy se considera decisivo para la buena organización política de la sociedad civil. La libertad religiosa sería otro gran obispo, San Ambrosio de Milán, quien años más tarde expresaba 2 muy claras enseñanzas. A los cristianos tienen que ser los más leales servidores de la autoridad civil, y esta debería dar las garantías para que cada uno de sus súbditos gozaran de la más plena libertad en el terreno de lo personal, lo social y divino. Como indicábamos más arriba, fue una pena que se diera luego el paso para hacer la religión cristiana la única religión del Estado. Ahora bien, la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II. A los 50 años del concilio, hacemos referencia a uno de sus documentos relacionados con el tema y que sigue produciendo rescor en muchos, que nos estamos refiriendo a la declaración Dignitatis Humanae,
Es bueno recordar que pertenecer a la clase de documentos de menor rango emanados del concilio, el primero ocupado por las constituciones, que fueron 4, vienen después de los decretos y figuran como tratados y aprobados en el concilio. Las declaraciones. Una de las 3 declaraciones aprobadas, la Dignitatis Humanae, no es el documento más importante del concilio, ni el más largo, pero sí fue el más discutido en el aula conciliar. Fue aprobado el 7 de diciembre del año 1965 por 2.038 votos a favor y 70 en contra. Fue muy bien recibido por los medios de comunicación social, captando la atención de la comunidad política internacional y del rostro de las iglesias cristianas y de otras religiones. La iglesia concedía la libertad religiosa. En febrero del año 303, esto volviendo a lo que es el Edicto de Milán, se proclamó la licitud del cristianismo, autorizando a los cristianos y a todos los demás facultades de practicar libremente la religión que cada uno desease, a la vez que devolvía a los cristianos los bienes que les había sido incautados, ratificando sin citarlo el edicto de tolerancia de Galerio. Pero Eusebio de Cesarea también nos habla en la historia eclesiástica de lo que es el edicto de Milán y la libertad religiosa, que es lo que estamos hablando. No de la fundación de una iglesia, como dicen los hermanos separados, sino libertad religiosa. El historiador Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, volumen 8 y 17, dice: el historiador también protestante, Dr. Timothy D. Barnes, en su libro Constantino y Eusebio, en la página 275, nos dice: después del año 312, Constantino consideró su principal deber como emperador era inculcar en sus súbditos la virtud y persuadirles para que adoraran a Dios y otorgar la libertad religiosa. Si nos quedara alguna duda, podemos ver en su mejor obra, sus libros, que el legado dice Kenneth Laturrete, en la página 133 de su Historia de la Iglesia. En la página 133, mire lo que nos dice: los 3 hijos de Constantino, que sucesivamente le siguieron en el trono, apoyaron de una manera más decidida la fe cristiana que como lo hizo su padre. El tercero, Constancio, mandó que cesara la superstición y que la locura de los sacrificios fueran abolidos, y quitó del Senado la estatua de la diosa Victoria. Mandó que fueran cerrados los templos paganos, las procesiones y sus fiestas, y se le diera más culto a Dios. Decididamente, Constantino terminó la cruenta persecución de los cristianos y le dio un estatus igualitario en cuanto a las demás religiones del imperio. El historiador Kenneth Scott Laturrete, en su libro Historia de la Iglesia, editado por Casa Bautista de Publicaciones, y en la página 132 nos dice: la política de Constantino fue de tolerancia. Él no hizo del cristianismo la religión única del Estado. Esto habría de suceder más tarde bajo el dominio de otros emperadores, pero sí dio libertad religiosa. Bueno, mis hermanos, entonces aquí nos queda mostrado que Constantino no fundó ninguna iglesia, como dicen pues los hermanos separados. Constantino primero da libertad religiosa. Constantino refunda la ciudad de Bizancio, que ahora es pues Estambul, allá en Turquía, y luego la llama la Nueva Roma de Constantinopla. Así que Constantino no funda ninguna iglesia, sino que da libertad de culto a una iglesia que ya tenía 300 años de existencia y que nace con Jesucristo. Allá pues en Cesarea de Filipo, cuando le dice a Pedro: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y entonces vemos cómo pues por intercesión de su madre Santa Elena, Constantino deja de perseguir a los cristianos y da la libertad religiosa. Entonces aquí vemos lo que es el edicto de Milán, que no es la fundación de una iglesia, sino que dar libertad religiosa a la iglesia. O sea, dejar de perseguir a la iglesia, ya no más mártires como fueron los primeros cristianos, que todos eran católicos. Entonces Constantino no fundó ninguna iglesia, porque pues si decimos que fundó una iglesia, esto sería pecar de anacronismo. Constantino pues simplemente da la libertad religiosa con el edicto de Milán. Ya no se persigue la iglesia y se permite la libertad de culto. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones para todos. En el nombre poderoso de Jesús. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.